poner punto final. Cristian Hudbalker ya está con nosotros. ¿Qué tienes esta noche? Bueno, vamos a analizar un poquito, ¿no? Estas últimas disputas, pero que al final no le hacen daño a nadie, al parecer, ¿no? Yo creo que juegan al empate. Sí, efectivamente. No, esa es mi impresión, tanto de ejecutivo como legislativo. Este tema de la cuestión de confianza y luego, ¿no?, la aprobación del informe, ¿no?, por el tema de traición a la patria al presidente Castillo en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Vamos a conversar con Gonzalo Banda, analista político, y también va a venir justamente el congresista Diego Bazán, que fue quien sustentó el informe frente a esta subcomisión. Bueno, estuvo en punto final hace un par de semanas y nos dijo que iba a sustentar, efectivamente. Ahora, vamos a ver, porque a mí me parece un poco tirado de los pelos. Creo que fue claro Luciano López, ¿no? Sí. Y desde el punto de vista político también, si es que va a beneficiar o no finalmente al juego de la oposición y a los que quieren de alguna manera sacar a Pedro Castillo, que bien merecería ser sacado, pero si es que este es el camino correcto para lograr tal fin, o más bien va a ser utilizado nuevamente por el gobierno para la victimización y seguir logrando un poco más de respaldo. La última encuesta lo muestra. Así es. Además, no es solo una cuestión de votos, es un tema de legitimidad, porque necesita eso el país para tener una salida a la crisis. Pero ni siquiera los votos los tienen. Por eso, entonces van a quedar mal parados. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, yo voto por ti. Gracias, Aquí Mónica. ponemos punto final y nos vamos. Chao, chao. Chao, chao, Mónica. Bien, nosotros arrancamos de esta manera, sin medias tintas. Ponme la cuña, por favor. A ver, lo que ya había adelantado, ¿no? Este informe que, ojo, recomienda o plantea que el presidente Pedro Castillo habría cometido delitos en el tema penal por traición a la patria y también infracción constitucional, lo que podría significar, ¿no?, la suspensión del presidente. Pero ojo que son dos cosas distintas y necesitan votaciones distintas. La infracción constitucional se queda en el ámbito del Congreso de la República y el tema de los delitos por traición a la patria necesitan mayoría simple. Eso va al Ministerio Público y el Ministerio Público evalúa y decide si es que lo hace suyo y finalmente presenta una denuncia que tendrá que ser vista en el Poder Judicial. Pero alcanzar los 2/3 es finalmente la misma votación que se necesita para la vacancia. ¿Va a llegar esto a buen puerto? ¿Vale la pena plantearlo para luego darle un triunfo al presidente Pedro Castillo en esta circunstancia, en este contexto en el cual viene la Organización de Estados Americanos? Es efectivamente una denuncia fuerte, con sustento, el tema de traición a la patria. Yo digo, desde ya digo que me parece que no, porque no genera de ninguna manera ningún compromiso, no hay nada vinculante. Es decir, que el presidente Castillo sea ignorante, sea torpe, sea incapaz y se haya tirado con esas palabras, no significa pues que Bolivia tiene algo que reclamarnos a nosotros respecto de lo que dijo Pedro Castillo. No hay nada de eso, absolutamente nada. Entonces, por ahí finalmente viene lo que va a definir el Congreso de la República. Son la fuerza de los votos, lo dijo Luciano López en entrevista con Mónica Delta. Pero los votos tampoco existen. Por eso uno se plantea si es que vale la pena ir a una batalla en la cual sabes que no tienes los votos para salir triunfador. Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Yo ahora, de alguna manera, una crítica, ¿no?, saludable a los amigos del comercio, porque las noticias que publicas en portada no tienen que ser únicamente las que te gustan. Entonces, ya está tipo La República, no puedes mandar a la página 5 y ponerlo ahí chiquitito porque, sí, señores, nos guste o no nos guste, la noticia es que el presidente Castillo, con todas las denuncias de corrupción, habiendo habido una encuesta que hace algunas semanas decía que el 65%, si no me equivoco, cree que el presidente Castillo esté envuelto en actos de corrupción, el presidente Castillo ha subido casi 10 puntos, no me acuerdo ahorita, en su aprobación, y una misma cantidad casi ha bajado en su desaprobación. Entonces, no tiene sentido ponerse una venda en los ojos y querer hacer como que finalmente esto no ha pasado. Lo que corresponde es ponerlo en la primera plana, mencionarlo como lo estamos mencionando en este programa y más bien analizar qué puede estar ocurriendo para que un presidente inepto, incapaz y además con visos claros de estar envuelto en corrupción, él y su entorno más cercano, sube 10 puntos en su aprobación y baja 10 puntos en su desaprobación. Muéstrame el cuadro, por favor, ese cuadro que ha estado escondidito, ¿ok? Porque sí,
la economía es un tema complicado y lo que muestra la gente, o la encuesta también de Ipsos que ha publicado El Comercio el día de hoy, es que la gente está preocupada y siente que efectivamente la economía se le complica cada vez más. Los bolsillos están tocados de todos los peruanos. Eso dice una mayoría. Pero el tema principal es que el presidente Castillo baja en su desaprobación, es decir, hay más gente que respalda al presidente Castillo, así sea el principal generador de que a la gente le golpee el bolsillo la situación de la economía actual. A mí me parece que el tema ese era fundamental, pero bueno, entre gustos y colores, los míos son mejores. Ficha técnica. Fuente del Comercio Ipsos, muestra 1.246 personas entrevistadas, 501 en Lima, eso es importante, ¿no? Menos de la mitad en Lima, 24 departamentos y el Callao, 8 y 9 de septiembre del 2022. Margen de error, pirirín, 95%. Vamos por favor al cuadro, José, al gráfico. ¿Lo tenemos? Ahí está. Mira, vamos a arrancar en agosto del 2021 finalmente con, creo que se hizo la primera encuesta tras el triunfo de Pedro Castillo. 45 de desaprobación y 38. Siempre arrancó, ¿no?, con una desaprobación mayor. Aquí llega al pico, en abril de este año, 76% de desaprobación contra un 19% de aprobación. Y miren finalmente lo que vota la encuesta del día de hoy. Hay una constante, ¿no?, bajada desde julio de este año. Y ojo, a partir de julio es cuando más pruebas, más evidencias han habido respecto del involucramiento del presidente y su entorno en casos de corrupción. Ha sido en los meses que se ha detenido a la sobrina, ha sido en los meses que se ha fugado el exministro de Transporte, Juan Silva. Entonces, la pregunta es, ¿qué se está haciendo mal? ¿Qué se está planteando o enfocando de manera incorrecta que el tema de la corrupción, ¿no?, queda de lado y la aprobación empieza a subir? Hay un mal juego de la oposición, hay una campaña de victimización que funciona. Uno se preguntaría, ¿por qué todo esto es política? Si le está funcionando la campaña de victimización, habría finalmente que cambiar la estrategia, porque este es el tema, el juego de la política, pero lo concreto es que es un gobierno inepto, es un gobierno incapaz y es un gobierno corrupto. 66% de desaprobación, ¿no? Ha bajado 10 puntos. Me equivocaba, porque a lo que voy es que frente al pico más alto bajó a 66, pero esta es justamente septiembre y octubre, pero repito, la tendencia es lo que hay que mostrar, no solamente la fotografía. Y aquí la aprobación empieza a subir desde el mes de septiembre. Septiembre, octubre, noviembre y 27%. Yo quería hacer este comparativo porque me parecería alucinante y lógico, aunque en nuestro país varias cosas pueden suceder que resulten claramente no ilógicas, incoherentes. Me imagino que la gente que cree que el presidente está envuelto en actos de corrupción no va a aprobar la gestión del presidente, ¿o sí? Podríamos haber llegado a que la corrupción se ha vuelto tan endémica y de alguna manera la gente la acepta, se ha vuelto normal, hemos normalizado el tema de la corrupción, que podría haber alguna persona que diga, bueno, sí, yo creo que es corrupto. En una casa, una película más o menos parecida al Roba, pero hace obra, ¿no? O sea, es corrupto, pero me gusta su estilo, ha hecho cosas buenas, que la verdad es lamentable, pero habla justamente de esa fibra social que tenemos actualmente en nuestro país. ¿Hay gente que crea que el presidente es corrupto, pero igual lo apruebe en su gestión como presidente de la República? Quizás no. Muéstrame el siguiente cuadro, por favor, que era la última encuesta. ¿Ahí lo tenemos? A ver, va, a full. Ah, ya, pónmelo full en la pantalla, entonces lo vamos analizando. Esta es una nota de, búscame la fecha, por favor, 10 de octubre, hace nada. 24 de octubre, menos aún. Encuesta Ipsos, el 65% de peruanos cree que Pedro Castillo está envuelto en actos de corrupción. Si volvamos al cuadro, a la encuesta del día de hoy, que dice que el 66% desaprueba, me imagino que ese 65% es el mismo porcentaje que desaprueba la gestión del presidente Pedro Castillo. Repito, no quiero creer que sea esa figura. Ahorita vamos a llegar justamente a ese cuadro. Algunas personas consideran que puede haber corrupción en el gobierno de Pedro Castillo, pero que él no está involucrado. Otros, en cambio, opinan que hay múltiples indicios de que él sí está involucrado. ¿Qué opina usted? 65% cree que sí está involucrado en actos de corrupción y el 26% el presidente Pedro Castillo no está involucrado en actos de corrupción. Ese 26% podría coincidir también con el 27% que finalmente, pero esto es un poquito naif de mi parte, no ingenuo, repito, creer que
los que creen que es corrupto lo desaprueban y creen que finalmente los que no, pues lo aprueban al presidente de la República. Gonzalo Banda, analista político, está con nosotros, no solamente está con nosotros, sino que está justamente pasando un tiempo también aquí en el Perú. Le damos la bienvenida. Gonzalo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estamos? Bien, Gonzalo, gracias por atendernos. Gonzalo, lo primero, digamos, ¿qué podría o cuál crees tú que es la causa? Que cuando más arrecian las denuncias, hay una denuncia presentada ante el Congreso de la República por la fiscal de la Nación, la aprobación del presidente empieza a subir, caso igual, la desaprobación empieza a caer. ¿Qué puede estar ocurriendo, Gonzalo? ¿Cuál es tu análisis al respecto? Bueno, yo lo que veo es, más que empieza a subir la aprobación, se detiene la caída, ¿no? Hay una base importante de identificación con el presidente Castillo que le permitió ganar la elección y ese voto puede mantenerse todavía. Ese núcleo duro del presidente Castillo puede ser lo que resista. En todo caso, lo que puede haber funcionado es este cambio de estrategia de simplemente pasar ya al ataque por parte del presidente del Consejo de Ministros. O sea, Aníbal Torres ha tenido un cambio de estrategia política visible en la conducción, incluso en el relacionamiento con los medios de comunicación, si te has dado cuenta. Sí. Desde hace como 2 meses ha habido una estrategia mucho más beligerante, que creo yo le está rindiendo bastantes frutos, ¿no? Esta especie de coordinación, de enfrentar, de darle rostros a esa oposición al gobierno, ¿no? De ponerle un nombre de enemigo a los medios de comunicación, de enemigo a algunos políticos al que él califica como golpistas, de aquellos que nunca aceptaron la victoria del presidente Castillo. Y creo que ese cambio en la construcción de la estrategia política del presidente Castillo le está rindiendo hoy al gobierno algún tipo de beneficios. ¿Crees entonces que ahora el gobierno tiene una estrategia, la cambió inicialmente, tiene una hora que le está brindando algunos frutos? ¿Tú crees que la oposición tiene alguna estrategia y en todo caso crees que haya la capacidad de cambiar de estrategia teniendo en cuenta lo que acabas de plantear, que el Ejecutivo tiene una y le está funcionando? Lo que pasa es que, a ver, la oposición ha tenido muchas estrategias que han sido muy dispersas a lo largo de estos meses, pero que en los últimos días ha venido como reflejando una especie de estertor, ¿no? Esta especie a mí me parece un disparate tratar de llevar el tema de traición a la patria de nuevo al debate político, porque precisamente días antes de que pueda venir la delegación de la OEA, si alguna cosa tiene el Ejecutivo para poder asirse alguna teoría que pueda involucrar algún debilitamiento de las instituciones democráticas, creo que va desde este punto de vista de una acusación que no me parece que tiene ningún sustento. Entonces, la oposición política al gobierno, creo yo que lo que más la caracteriza es esta especie de dispersión de estrategias políticas que no han logrado confluir en una sola estrategia política, ¿no? Correcto. ¿Qué crees que viene ahora? Te quería preguntar claro, me has hablado del tema de traición a la patria, el informe que ha sido aprobado inicialmente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero uno podría pensar también que, claro, el primer golpe de esta semana fue la presentación de la cuestión de confianza y el Congreso de la República le da el vuelto justamente con esta votación que por un voto finalmente logra aprobar, pero pareciera que se va a caer quizá en la Comisión Permanente o en el Pleno del Congreso. No se va a alcanzar la mayoría calificada para la infracción constitucional. Parecería que no va a ser así, si no se tienen los 87 votos para una vacancia. Entonces, ¿qué crees que va a pasar de esta cuestión de confianza que no se le ha aceptado el Congreso, el tema del informe por traición a la patria? ¿Te parece que hay una voluntad del Congreso real de lograr algo o, como decía Mónica Delta, es jugar a un empate y querer mostrar que hay una lucha, pero en verdad no la hay? Lo que pasa es que
si es que la acusación por traición a la patria fuera verosímil y hay, digamos, un fundamento jurídico que puede viabilizarla y puede hacerla real, tangible, hablamos de una materia que realmente va a poder considerar algún tipo de desenlace a favor de lo que quisiera la oposición política. Lo que parece a todas luces, para mí evidente, es que quieren mostrarse como una oposición política haciendo esta caricatura de acusación contra el gobierno para quedar bien con esa fanbase que tienen y tratar de decir que son oposición, ¿no? Y que están haciendo todo lo posible por digamos, acusar al presidente de la República cuando la acusación por la que lo están en este momento involucrando es en este momento no tendría ninguna base jurídica. Para mí se trata pues efectivamente de una puesta en escena para dejar contentos a su núcleo base duro de votantes, más que darle algún tipo de desenlace, que es lo que yo estoy viendo en los últimos días en Perú, ¿no? Parece ridículo todo, que algunos estamos preocupados por encontrar algún tipo de salida, cuando los actores políticos lo que parecen estar más involucrados es por perpetuar la crisis para que ellos estén tranquilos dentro de lo que les corresponde, ¿no? A ver, el fuego cruzado. Sí, el fuego cruzado. Te estoy escuchando todo, José. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Cuál sería? Déjame ponerte en un papel un poco complicado. Eres el asesor de la oposición. ¿Cuál sería la recomendación para cambiar un poco la estrategia? Porque yo coincido en todo lo que has dicho, pero quizá la oposición en verdad no quiere llegar a ningún punto, a ninguna meta final, sino solamente quiere darnos la impresión de que están en este rifirrafe con el Ejecutivo para mantener las cosas como están. Si no fuera así, y hay una real convicción de lograr cambios, ¿no?, de frenar el deterioro que estamos viendo en nuestro país, ¿a dónde tendría que cambiar finalmente la oposición? ¿Cuál debería ser la estrategia en términos reales? Por ejemplo, la denuncia que ha presentado la fiscal de la Nación, pero también de cara a la ciudadanía, teniendo en cuenta este freno en la caída del presidente, pero ojo, también la subida en su aprobación, porque parece que el Congreso, como tú lo dices, juega para ese núcleo duro que dice vacancia y fraude desde el año pasado, y el presidente Pedro Castillo solamente juega para ese núcleo duro de 25% que siempre lo ha sostenido. A ver, no creo que me llamarían como asesor, pero haciendo un ejercicio imaginario, lo que pasa es que el argumento que han repetido muchos líderes de la oposición es que ellos no tienen por qué asumir las consecuencias de los errores del gobierno de Pedro Castillo, por lo tanto, ellos no tendrían por qué irse. Entonces, si parten desde ese punto de partida, si ese es su diagnóstico de la realidad política, que el único problema aquí es el presidente Castillo, y no están viendo lo que tú acabas de presentar en la encuesta de Ipsos, estamos partiendo mal. Acá hay un problema mucho más agudo que nace en la representación política nacional, y que si ellos quisieran, tuvieran el ánimo de solucionarlo, podrían adelantar elecciones, podrían presentar un paquete mínimo de reformas políticas mínimas para ahorrarnos a todos pues esta crisis. Pero yo sospecho que ese paquete mínimo de reformas políticas, ese adelanto de elecciones, no están dentro de su cálculo político en el corto plazo. Y como no está dentro de su cálculo político en el corto plazo, lo único que van a hacer es simplemente hacer esta especie de teatro, ¿no?, para tratar de contentar a ese núcleo duro. Y a mí me parece que sí, si es que la mínima estrategia podría ser empezar a discutir cómo salimos del entrampamiento mediante unas nuevas elecciones con un paquete mínimo de reforma política. Pero no hay, si tú te fijas en las discusiones que hay en las comisiones, no hay ni siquiera esos debates mínimos para llegar a esos consensos. Y si no lo hay es porque ellos mismos no perciben el sentido de urgencia de la situación política, ¿no? Correcto. O sea, digamos, el consejo inicial sería demuestren un poquito de desprendimiento respecto de que su principal meta es quedarse también.
Sí, totalmente, ¿no? O sea, si es que ustedes están comprometidos con la defensa de las instituciones democráticas y la estabilidad del país y les importa tanto la situación, correcto, se habrán dado cuenta que sacar un presidente de la República sin que eso implique que el Congreso asuma de una manera que se puede interpretar como que le han arrancado el poder político al Ejecutivo, eso no va a terminar bien, eso lo acabamos de ver, ¿no? No sé qué tipo de miopía todavía en algunos asesores de los congresistas o en los mismos congresistas que les hace pensar que ellos pueden sobrevivir a un escenario donde vacan un presidente y ellos lo tienen fácil para gobernar, ¿no? Gonzalo, pongámonos que tiene mucho también de presencia en la política, pongámonos cínicos, uno podría hasta decir que, oye, por lo menos desde el Congreso de la oposición, hagan el juego, ¿no? Engañen de que están dispuestos a desprenderse de esa posición en el Congreso de la República, empiecen a debatir o a ponerlo en la agenda, por más que en verdad no lo quieran, y eso podría incluso desatar, digamos, cosas que se quedan frenadas como este tema de traición, que a mí me parece débil, ¿no? Pero por ahí también va desatando el nudo de la denuncia constitucional, los votos, por ahí una vacancia, es decir, hasta sería positivo para la oposición fingir que están dispuestos a irse, pero ni siquiera eso. No, porque, de nuevo, lo que pasa aquí es que ellos están convencidos, no sé cuáles son los focus group o las encuestas que están analizando, no creo que tengan eso. Están convencidos de que el panorama es que ellos son como que los superhéroes que van a salvar a la democracia peruana, no se dan cuenta que son parte también del mismo problema. Correcto. Es que el problema, Cristian, es que realmente no se transmite el sentido de urgencia de la crisis. Cuando en el 2001, ¿sí?, hubo una crisis con los videos y todo esto, lo que sucedió posteriormente fue que todo el Congreso estuvo de acuerdo en acelerar las cosas. Y eso te transmite un sentido de urgencia que en este momento, por más de que aparezcan las denuncias de corrupción, por más de que aparezcan los testigos, por más de que aparezcan los colaboradores eficaces, no se transmite. La sociedad no está movilizada por el sentido de urgencia porque el mismo Congreso de la República no le transmite eso. Correcto. El Congreso de la República le transmite que tiene otras urgencias, que van por otras leyes, que van por reconocimientos, que van por otro tipo de prebendas e incluso de colocaciones, ¿no?, dentro de su presupuesto. O sea, estamos en una agenda que no es una agenda de un país en emergencia, ¿no? Es una agenda de un país que está, digamos, con una enfermedad crónica, pero que encontró un tratamiento para estabilizarlo, pero no estamos de ninguna manera en una situación de peligro vital, ¿no? Gonzalo, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias. Vamos a preguntarle justamente al congresista de la República, Diego Bazán. Adelante, congresista, por favor. ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la urgencia en estos momentos para el Congreso de la República? Congresista, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias, al contrario. A ver, lo primero, ¿no? Analizando lo que nos decía Gonzalo, no sé si usted ha escuchado, pero le hago la pregunta, desde el punto de vista del Congreso de la República, si puede hablar, ¿no?, en nombre de su bancada al menos, o suya, ¿cuál es lo más urgente, lo más importante hoy por hoy para el Congreso de la República? Definitivamente, y lo he dicho en su momento, el Congreso de la República tiene que enfocarse en aportar para salir de esta crisis. Pero no podemos ponernos una venda en los ojos y decir no existe también una crisis política provocada por el Ejecutivo y las acciones del presidente de la República. En ese escenario no vamos a dejar de hacer control político, tenemos que seguir con los procedimientos, precisamente por eso hay varios casos ahora en la subcomisión. Y sí, coincido con el analista político que te ha acompañado de que definitivamente no todos los congresistas piensan primero en el país, están pensando muchos en intereses personales, no quieren moverse, quieren estar en su estado de confort máximo y creo que cualquier salida va finalmente a terminar afectándonos a todos. Y si nos tenemos que ir, pues tenemos que sacrificarnos por el país. Sí, pero digamos, ¿cuándo va a llegar esa evaluación o ese análisis respecto de la importancia de estamos tan mal que vale la pena finalmente irse, volver a tirar los dados con unas reformas mínimas que permitan asegurar que
digamos, algo mejor va a salir de un adelanto de elecciones? Las reformas mínimas tienen que darse en este camino. Nos hubiera encantado... Pero no se ha arrancado, congresista, las reformas mínimas. Correcto, yo coincido contigo. Y no se ha arrancado porque desde el día 1 que entramos en este periodo legislativo, estamos básicamente censurando ministros, interpelando ministros, estamos ya por la recolección de la tercera continuidad de la vacancia. Entonces, y ahora difícilmente, si en las próximas semanas ocurre una salida a esta crisis, que lo he dicho en varias ocasiones, no es una crisis cualquiera, es una crisis política final, donde tenemos que tomar decisiones, tampoco nos va a dar tiempo de hacer las reformas que nos gustaría hacer. E inevitablemente, si es que finalmente se da la sucesión constitucional y se queda la señora Dina Boluarte, por ejemplo, ya sea el caso, quizá tendríamos tiempo, pero si la señora Dina Boluarte cumple con lo que ha dicho en diversas ocasiones, porque le he escuchado, si se va a Castillo, me voy yo, sé que el presidente del Congreso, él tiene la obligación de convocar elecciones de manera inmediata y nos tenemos que ir todos, y en ese intervalo de tiempo no nos va a dar el espacio para hacer todas las reformas que se requieren o que requiere el país. Pero me está diciendo que entonces hoy por hoy todavía usted siente que el Congreso está incapacitado por las bombas que les da el Ejecutivo constantemente. Es decir, me dice que es por culpa del Ejecutivo que el Congreso no puede iniciar esas reformas mínimas. No necesariamente. Hay falta, vuelvo a repetirte, falta de voluntad. ¿De quiénes específicamente? Y no hablo obviamente de los que son oficialistas, sino hablo de la oposición que podría justamente liderar el debate y los cambios en la Constitución, y precisamente, con las leyes políticas. Y precisamente la Junta de Portavoces tiene que ponerse de acuerdo, que hay varios puntos que tienen que entrar al debate, básicamente en reforma electoral, para que no vuelva a ocurrir lo que hemos visto en todos los gobiernos. No se ponen de acuerdo, esto es bastante claro, y se tienen que priorizar proyectos en las comisiones. Yo responsabilizo siempre a los que presiden las diferentes comisiones. Habiendo, digamos, ¿no?, teniendo esta confesión de parte suya, ponme por favor el cuadro, José, de la última encuesta. Entonces usted me dice que justamente por eso entiende por qué el presidente cae en su desaprobación y aumenta su aprobación. Es por eso entonces muchos dicen es la oposición quien finalmente sostiene todavía al presidente Castillo. Usted se ríe, pero reconoce que eso podría ser cierto, me lo acaba de decir. He sido autocrítico siempre, en todo momento. Sí. Mira, desde el Congreso cometemos muchos errores. 66%, 27%. Correcto, es complicado. Históricamente, el Congreso de la República, por ser un órgano colectivo, nunca ha tenido la simpatía general de la población. Esta es la aprobación del presidente de la República, que finalmente desde el mes de abril empieza a caer, está en su punto más bajo, 66% desde abril de este año, y en ese lapso, mayo, junio, agosto, es cuando más denuncias de corrupción han aparecido. La pregunta es, ¿cómo la gente o qué se está haciendo mal desde el otro lado para que un presidente tan envuelto en actos de corrupción e incapacidad para gobernar empiece a ver su desaprobación caer y su aprobación subir? Está funcionando el discurso de victimización que está planteando. Que hace la oposición para, digamos, contrarrestar ese discurso que le está funcionando. Debiera ser méritos indiscutiblemente la oposición, no los está haciendo. Continuamos con los procesos pendientes, pero no se puede hacer mucho cuando no llegamos precisamente a ponernos de acuerdo desde dentro, ¿no? Sin embargo, se han logrado los 11 votos necesarios en la subcomisión, un informe que usted presentó, no sé por qué lloraba la defensa del presidente, porque usted finalmente lo haya sustentado, el informe que hizo su colega Wilson Soto de Acción Popular. ¿Cree en esa línea que esa aprobación y el debate que se va a dar en la comisión permanente para, si es que se aprueba con los votos, ir al pleno, va a jugar a favor o en contra del presidente Pedro Castillo? ¿Usted está seguro que van a lograr la suspensión por infracción constitucional? ¿Cree que puede alcanzar esos votos? Hay que explicar a la población que son dos procedimientos. A ver, por favor. Una cosa es el juicio político, que es precisamente la infracción constitucional, básicamente por el artículo 54, que habla sobre el hecho de no poder, inviolabilidad del territorio nacional. Sí. El artículo 54. Y el otro procedimiento es el antejuicio político, que se le acusa precisamente por el tema de traición a la patria. Correcto. Correcto. En el primer caso necesitamos una votación de 2/3 de los votos del Congreso sin la comisión permanente, o sea, 67 votos de 100. Si tú sumas más los votos de la comisión permanente, son prácticamente 87, los que nunca conseguimos. Entonces yo veo bastante complicado realmente, ya, ojo, todavía no estamos terminando. Yo veo bastante complicado
el tema de infracción constitucional lo veo bastante complicado. Sin embargo, está el otro camino, el antejuicio político. ¿Qué es el antejuicio político? Despojar, quitarle el fuero al presidente de la República, quitarle la investidura y que el Poder Judicial finalmente pueda procesarlo. Pero para ello no se necesitan 2/3, sino se necesita la mitad más 1 de los votos, o sea, 51 votos. Yo creo que existen esos 51 votos dentro del Congreso de la República. Ahora, pero esos 51 votos, ¿qué van a lograr? Que finalmente vaya al Ministerio Público y el Ministerio Público evalúe. Y eso, como no tiene un peso jurídico, pero sí tiene la fuerza de los votos en el Congreso, lo más probable es que en el sistema judicial se caiga. Y le dará un triunfo a Pedro Castillo. ¿Me permite, por favor, terminar? Si nosotros lo suspendemos, si nosotros permitimos que el Poder Judicial lo investigue, ¿está inmerso o no en un procedimiento judicial? Está inmerso. ¿Y qué dice el artículo 114 de la Constitución? Que se puede suspender a un presidente de la República cuando está inmerso en un proceso judicial, siempre y cuando esté dentro del artículo 117. Y el 117 tiene 3 variables. No permitir la reunión de órganos electorales, no permitir las elecciones o traición a la patria. ¿Y por qué lo estamos acusando? Por traición a la patria. Ese día, en la sesión del Pleno, tendrían que haber 2 votaciones de 51 votos. La primera es para permitir que el Poder Judicial, el Ministerio Público lo investigue y finalmente el Poder Judicial determine. Y la segunda es para suspenderlo de funciones. El mismo día el Congreso de la República podría estar suspendiendo al presidente de la República. Si se lo suspende, asume inmediatamente Dina Boluarte. Eso corresponde, tendría que asumir la señora Dina Boluarte. Pero sin embargo, en el Poder Judicial, el presidente podría plantear diversos recursos y si el Poder Judicial logra que se caiga, la suspensión queda automáticamente fuera de foco. Y si la fiscal de la Nación actúa de manera inmediata y solicita a un juez en ese momento que se le dé prisión preventiva, como lo ha venido haciendo, tendría el presidente de la República prisión preventiva, porque hay que recordar que hay 6 investigaciones que son realmente contundentes, que involucran... Es que, congresista, ese es mi punto. Esas son las contundentes, esta no. Y si así se logre el fin político, que es sacar al presidente del camino, si es que no se logra, es un triunfo para el presidente. Indiscutiblemente sería un autogol, pero estoy seguro y tengo la confianza que vamos a conseguir este objetivo. Los votos, pero ustedes no tienen voto ni en el Ministerio Público ni en el Poder Judicial. El Ministerio Público puede evaluar y decir, sí, ok, se lo han suspendido por 51, pero el Ministerio Público dice, no presento un caso, no voy al Poder Judicial, se cae. O el Ministerio Público puede decir, sí presento, y el Poder Judicial dice, acepto cualquier recurso, esto no va, no camina, inmediatamente el presidente regresa. Un regreso del presidente Castillo tras una suspensión fallida, pero bueno, bajo ese término tendríamos que mantenernos inertes. No, ir finalmente al tema importante. Al tema importante, la denuncia que ha presentado la fiscal de la Nación, o seguir insistiendo con el tema de los 87 votos. Vamos ahora, usted ha sustentado el informe, entonces pasemos al tema. ¿Por qué cree que se ha configurado el delito de traición a la patria? Todo lo que diga un presidente de la República es realmente vinculante. El presidente de la República personifica a la nación. Hay casos en la Corte de la Haya, por ejemplo, donde se han cogido declaraciones de primer ministros, de cancilleres, y que indican, no tenemos un conflicto en este momento con Bolivia, pero no sabemos qué pasa en el futuro. Si Bolivia plantea un conflicto por los límites y para tratar de enajenar territorio, en ese momento se pueden coger las declaraciones. Ahora, la defensa... Perdón que le interrumpa. Y se puede coger la declaración que usted está haciendo ahorita, porque sería un congresista de la República, sostiene que lo que dijo el presidente es vinculante. Por lo tanto, ¿usted cree que si a Bolivia le provoca, Bolivia nos puede hacer obligar a hacer cumplir lo que Pedro Castillo... No tendría Bolivia por qué coger mis declaraciones, simplemente coge la del presidente de la República. Sí, claro, pero finalmente hay un congresista también que está diciendo que efectivamente Bolivia ha tenido y tiene ya una potestad de reclamar lo que el presidente había dicho. Por supuesto, eso lo tiene claro Bolivia desde el momento cero que el presidente de la República... Mi pregunta es, ¿estamos dispuestos a que usted lo diga aquí en televisión abierta, que Bolivia tiene derecho a algo por ir tras un inepto y seguramente corrupto presidente Pedro Castillo? Bolivia no tiene derecho a nada, porque la ignorancia y una declaración tan bruta, tan torpe como la del presidente Castillo no genera ningún vínculo ni ninguna obligación con Bolivia. Bueno, eso se somete al debate, pero creo hoy que Bolivia
la tiene clara precisamente por lo que tú has dicho, un comentario que resulta siendo ya un hecho. No tenemos que esperar. Esto hubiera continuado si el Congreso de la República y la prensa no le hubiera puesto un alto, correcto, hay que decirlo. Él dijo, vamos a hacer una consulta, que no es otra cosa que un referéndum. No podría hacerlo, pero él lo hubiera intentado hacer y volvemos a lo mismo. Él lo dijo, el hecho se ha consumado y precisamente hay que entender es un procedimiento político. Lo legal lo va a tener que determinar el Poder Judicial. Nosotros le estamos retirando la investidura para que finalmente el Ministerio Público investigue y el Poder Judicial sancione de ser necesario y de encontrar esa responsabilidad. Sostener que bajo esa premisa efectivamente estamos... más allá de una declaración, ¿ustedes en el informe han encontrado algún acto preparatorio más allá de las declaraciones nefastas, ignorantes? Bueno, ¿para qué finalmente los calificativos? Declaraciones de Pedro Castillo Terrones. Es realmente, tú lo hemos vuelto a decir, nosotros, el acto se basa en las declaraciones básicamente del presidente de la República, que han sido interrumpidas. Han sido interrumpidas. Cualquier acto que él hubiera intentado hacerlo indiscutiblemente después, si no hubiéramos puesto un alto apenas él dio esta declaración. ¿De quién depende, congresista, ir finalmente? O sea, era un poquito lo que yo hablaba con Banda, ¿no? Quizá... planteándolo incluso de manera cínica, no convendría que el Congreso de la República dijese sí, pero no de la boca para afuera, sino dijese sí, vamos a ir por el tema del adelanto de elecciones, estamos dispuestos a desprendernos de nuestros curules por el bien de el país y así quizá ver avanzar el tema de la denuncia de la fiscal de la Nación, la posibilidad de que se logren 87 votos. ¿De quién depende esa posibilidad, congresista Bazán? Si hablamos, te refieres a un proyecto de adelanto de elecciones generales. Votos y de una postura, por ejemplo, de algunas bancadas que digan, nosotros sí estamos, porque sé que hubo algo de Susel Paredes que por ahí lo patearon, algo, digamos, algo más orgánico la congresista Susel Paredes presentó un proyecto de adelanto de elecciones. Fui el único congresista que firmé ese proyecto de adelanto de elecciones. Y lo digo claro, hoy creo que ya no es viable. En su momento sí, fueron hace más de 6 meses. ¿Por qué no es viable un adelanto de elecciones? Porque un adelanto de elecciones lo manejaría indiscutiblemente el presidente de la República que tenemos hoy, que sería el señor Pedro Castillo. Entonces... además se requieren 2 votaciones, votaciones con 87 en 2 legislaturas distintas. Tendríamos más de 14 meses discutiendo el tema y no saldríamos de esta situación. Pero puede ser con una y referéndum. ¿Y cuánto se trae una y referéndum? Precisamente, no menos de 10 meses. No podemos sostener ya llevamos más de un año. Lo más probable es que bajo la situación en la cual estemos, lleguemos hasta el 2026 sin ningún cambio. ¿Qué garantía tenemos que el señor Pedro Castillo, con todo lo que hemos visto de tratar de instrumentalizar todas las instituciones del Estado, no intente lo mismo con el poder que tiene para intervenir en estas elecciones? No tenemos ninguna, solamente la esperanza de que finalmente podamos revertir esa posibilidad que exista y podamos finalmente ir a unas elecciones limpias en donde salgamos de este problema que según ustedes es el más problemático, la permanencia de Pedro Castillo en el presidente. En el gobierno. Yo apelo a que usemos las otras herramientas constitucionales como la que tenemos, el juicio, el antejuicio político, el procedimiento constitucional que tenemos hoy. El tiempo me ganó, pero con esta termino. ¿Usted cree que hay una posibilidad de que salga Pedro Castillo, salga Dina Boluarte y el Congreso se pueda quedar hasta el 2026? No, para mí no existe esa posibilidad. Es insostenible un presidente de la República que no tenga representación en el Congreso, que no tenga congresistas. Así que si sucede esta sucesión, si la señora Dina Boluarte también se va y se queda el presidente de la República, el presidente del Congreso, elecciones generales y nos vamos todos. Un placer de congresista. Gracias. Muchísimas gracias. Diego Bazán, una breve pausa y regresamos rapidito, ya venimos. Bien, solamente para comentar, mañana audiencia para ver el tema de la prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre. Se ha peleado con Guido Bellido, eso de pelearse, vamos a ver de qué va, ¿no? Porque a estas alturas del partido no vamos a estar pues como ingenuos creyendo que es una pelea a muerte y qué sé yo. Y claro, parece que efectivamente la disputa ha sido por un tema de cupos. Parece que Vladimir Cerrón querría agarrar todo y no entregaba nada para Guido Bellido, que también tiene un grupo de gente que lo apoya de manera personal. Recordemos que su hermano ha ganado en una provincia cusqueña, justamente en la zona conflictiva del corredor minero. 36 meses de prisión preventiva. Pero hay nuevos elementos.
un tema no contable que muestra un desbalance patrimonial de 6 millones, movidas pues nada claras ni nada transparentes, lo que podría mostrar efectivamente que se generó dinero ilegal, dinero sucio durante el gobierno regional, durante la gobernación regional, y que esto devino en compras de, acá finalmente no, un terreno de un local de Perú Libre, departamentos, casas y otras joyerías en Junín. Vamos a ir a una nueva pausa, ¿ya? Vamos a ver una publicidad de Sin Medias Tintas para el próximo domingo. Va. ¿Ya? ¿Qué? Ya, nos vamos. Ya. Hasta el próximo domingo. Chao, chao. Nos vamos.